everyone to the Bienvenidos a fourth todos webinar al in the cuarto Language webinario Access Continuing en Education la series. serie de educación My continua de name is acceso Susan lingüístico. Clifford, Yo me llamo and Susan I work Clifford as the Language y Access trabajo Coordinator como at coordinadora the de acceso UNC lingüístico Institute en el Study Instituto of de the UNC Americas in para el Chapel Estudio de Hill. las Américas en Chapel I Hill. am here with my We see language access Vemos el acceso as a lingüístico practice como that una benefits all of práctica our que communities. beneficia a todas nuestras comunidades. Multilingual staffing El and personal interpretation multilingüe y los services servicios de are essential interpretación son for community básicos members who para que speak los miembros de la languages comunidad que hablen otros other than idiomas, English además del to have inglés, que meaningful puedan tener access acceso to services, significativo a los servicios, inclusion in government a que agencies, estén incluidos en las and agencias representative gubernamentales leadership. y que tengan liderazgo representativo. And when multilingual environments are Cuando ambientes supported, multilingües son apoyados, local governments, los gobiernos locales, nonprofits, las organizaciones sin and fines de other lucro institutions y otras are able to instituciones work pueden with trabajar and learn con from y aprender de everyone in their community. todos en su comunidad. So as we deepen our language Mientras access profundizamos work, nuestro trabajo de we acceso recognize the lingüístico, need reconocemos la to necesidad explore de current explorar and historical forces fuerzas affecting actuales e language, históricas que están afectando el idioma o el lenguaje, particularly en languages such as particular Haitian Creole idiomas como criollo and haitiano indigenous languages y from lenguajes Latin America, indígenas de Latinoamérica, like Quiché, which are como el increasingly quiché, spoken que cada vez by immigrants living and se working habla in más North Carolina. que inmigrantes que trabajan y viven en Carolina del Norte están hablando cada día So más. Duri is a Muy bien, Gaia el doctor Paul sociolinguist, Megan es un doctor, un educator, and sociolingüista, researcher educador who e speaks investigador English, que habla French, inglés, Spanish, francés, Italian, español, and Scottish italiano Gaelic. y gaélico He holds multiple degrees escocés. and Tiene certificates, múltiples including a títulos PhD y in educational certificados, studies, incluidos which un he earned in PhD, un doctorado 2023 en estudios at de McGill lenguaje University in que Montreal, obtuvo en Quebec. McGill University Dr. en Megan's Montreal, Quebec. research La investigación del introduced the doctor term Megan introdujo el término colonialism, defined colonialingualismo, as the que se privileging of define dominant como colonial privilegiar languages. a los idiomas coloniales. His work focuses Su on trabajo addressing se enfoca colonialism en enfocarse en through educational practices colonialismo that value por medio de and prácticas que include valoran e knowledges incluyen from multiple languages, conocimientos de múltiples literacies, idiomas, and nivel de cultures, alfabetización y diferentes and by culturas, reclaiming and y preserving reclamando y indigenous languages. preservando idiomas indígenas. Dr. Megan El currently doctor serves Megan as sirve chair for actualmente the como TESOL presidente International de la Association's Asociación Bilingual TESOL and Internacional Multilingual Education Bilingüe, Interest Section. sección de interés Welcome, Dr. multilingüe y Megan. bilingüe. Bienvenido, doctor Megan. Thank you so much, Susan, and Muchas thank you to gracias, Susan, everyone y to gracias the a Language todos y todas Access Coalition for this y la invitation. coalición I'm de delighted acceso lingüístico. to be Estoy here. Thank you so much, emocionado de estar everyone, aquí. for your hard Muchas work. gracias por su I'll now trabajo share my arduo. screen. Voy a compartir mi Can pantalla. everyone see that? ¿Pueden verla? Great. Excelente. So an overview of my Entonces, un talk resumen de today. mi I'll charla hoy first día. introduce myself Primero voy a and give some presentarme more reasons y dar algunas for my razones research. por las que hago mi investigación. I'll then introduce Luego voy a colonialism by introducir giving a definition and some colonialismo, dando una examples. definición y algunos ejemplos. I'll then give everyone Luego voy a some ideas and compartir thoughts unas I have ideas y on how pensamientos we can de address cómo podemos colonialism abordar in education colonialismo and en la also in educación the y workplace. también en el lugar del I'll then trabajo. wrap up Y with luego voy some a concluding concluir remarks. con algunos pensamientos So, finales. Call Misha, who am I? Entonces, en Is primer Misha lugar, call me a ¿quién soy yo? continual
sé gael a honum. Rúg agus hócha mí an an glasachu an an alapa. Sanna ústa dé a ha mo cheálach agus Haré na uramá a bhí a brín raibh aniu. My name is Paul Megan Shiblo. Mi nombre I es am a Paul Scottish Megan Gael Shergold. social linguist. Soy un I was sociolingüista born escocés and raised in gaélico. Glasgow, Me Scotland. crié en My Glasgow, family Escocia. is Mi from familia the Isle of South es de Uist, la isla de and South it is Uist an honor y to be es un speaking honor with you all estar today. aquí con ustedes hoy día. My research Mi is investigación motivated by the harms está of motivada colonization and por imperialism el on colonialismo e indigenous languages imperialismo and en speaker communities idiomas worldwide. indígenas alrededor del mundo. For my conceptualization Para of mi colonial linguism, conceptualización I de draw colonialingüos, on my own yo experiences saco de as mis a Gael experiencias brought up como in Glasgow una persona by a gaélica mother from criada South en Uist. Glasgow, de mamá de These St. Hughes. experiences have Estas influenced my experiencias work han and influenciado research mi in trabajo e colonial investigación linguism en and language colonialingüos education. y educación de idiomas. Gaelic, El an gaélico, endangered indigenous language in un Scotland, idioma en was peligro not en available to Escocia, me no in estaba the English disponible para medium mí educational system. en el sistema I could educativo hear Gaelic or inglés. Gaelic Yo podía all the escuchar time gaélico around my todo el fluent tiempo grandmother, who con moved mi the family to abuela que Glasgow manejaba for work ese idioma, que when my se family mudó a Glasgow para when my trabajo mother was cuando a mi mamá teenager, era and my adolescente grandmother lived y down the mi street abuela from us. vivía cerca de However, nosotros. as I mentioned, Pero como Gaelic was not mencioné, available to el me in gaélico no school. estaba And when disponible I para mí asked en la my escuela. grandmother Y to cuando teach le me pregunté, le Gaelic, pedí a mi she abuela said que me no, enseñara you gaélico, don't need it. ella You dijo, don't need no, no Gaelic. lo necesitas, I no didn't necesitas understand gaélico. why Yo no at the entendía time, por qué en ese but tiempo, now, pero as a ahora, new adult como and un heritage nuevo learner of adulto Gaelic, y alguien I que ha understand aprendido el more. gaélico por herencia, entiendo más. Gaelic and El Gaelic culture gaélico y were la almost cultura gaélica eradicated fueron due to casi many factors, erradicadas such as the por varios forced eviction factores, of the por Gaels from their expulsión de los traditional lands and gaélicos de sus territories tierras y during the Highland terrenos clearances tradicionales in the durante 18th los and Highland 19th Clearances centuries, en los siglos XVIII y and the XIX near destruction y of la casi traditional destrucción Gaelic clan-based society de las after the Battle sociedades of Culloden basadas en in clans gaélicas 1746 después de la by the batalla British de government and 1746 por imperial el forces. gobierno británico y las fuerzas 1 year later, imperialistas. in Un año más tarde, 1747, en one of the first 1747, uses una of de the las word primeras colonization usos de in la palabra English colonización en appears in a inglés text by Samuel Boyce, aparece en un texto which spoke about por the Samuel colonization Boyce que habla sobre of la the newly colonización depopulated parts de of las the Scottish partes que habían Highlands, perdido mucha my traditional población de territories. los terrenos In more altos de present Escocia, times, mi members tierra of my original. own family En el recall tiempo being presente, beaten miembros for de mi speaking familia Gaelic recuerdan and being haber sido told to golpeados por speak hablar in English gaélico y in classrooms. forzados a hablar en inglés The en las aulas de clase. multi-generational and psychological impacts El impacto of this oppression multigeneracional y has psicológico led de to esta the near supresión destruction ha of llevado a la family casi and destrucción community de language familia transmission of y Gaelic, de as transmisión evidenced familiar here y by the comunitaria del declining gaélico, numbers como se of mira aquí Scottish Gaelic por el speakers. número menor de hablantes de gaélico. Since meeting and marrying my Anishinaabe Desde Ojibwe que husband in conocí Glasgow, a mi Scotland, esposo, in 2016, Anitpue, and en after el immigrating to 2016 what y is después also de known as emigrar Canada with him, al país I have que se learned llama more Canadá about con él, from my Anishinaabe family aprendí about the más devastating sobre and el ongoing impacto harms of devastador y colonization el daño de on la Indigenous colonización languages en and los peoples idiomas of indígenas these lands. y las personas de estas All of tierras. these experiences Todas estas have driven experiencias me to me han think in llevado a ways mí de in which we pensar can en enact maneras more en equitable que language podemos education
determinar and educación policy más equitativa de idiomas think y about my work políticas on y addressing pensar en mi colonialism. trabajo en abordar el colonialismo. Today, I'm speaking to you from Hoy día Toronto, estoy and I hablando would like to desde say Toronto y Miigwech, quiero decir Takalave, thank you to the lands, gracias waters, a las tierras, animals, aguas, plants, animales, spirits, plantas, and espíritus indigenous peoples y who have personas stewarded these indígenas lands que since time han immemorial. estado en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Language and education have been El idioma weaponized y as la educación colonizing han tools. sido usadas como herramientas Multilingualism colonizadoras. was common El before colonial multilingüismo and era común imperial expansion. antes de la expansión colonial e imperialista. Indigenous and minoritized languages and Los communities idiomas worldwide indígenas y have been subjected minoritarios to alrededor del genocide mundo han sido sujetos de and genocidio destructive policies y and políticas legislation. destructivas y legislación destructiva. Studies estimate Estudios one estiman language is que un lost idioma se every 1 pierde, to entre 3 comillas, months. cada 1 a 3 However, meses. language loss Sin embargo, is la not pérdida natural, de idiomas nor no is es it natural unavoidable. y no es Quoting completamente, Stephen Mayhew, se puede evitar. language loss is not only La pérdida de perhaps not even idioma primarily no a es linguistic y issue. no primariamente un asunto It has much lingüístico. more to do with Tiene power, mucho más que prejudice, ver con power poder, competition, prejuicio, and in many cases, competencia overt desigual discrimination y en muchos and casos subordination. discriminación y subordinación explícita. Colonialism is the Colonialingualismo privileging of es dominant privilegiar colonial languages, los idiomas knowledges, dominantes and coloniales, neoliberal values conocimientos of diversity y in valores education neoliberales and de policy. diversidad en la educación y en las Systemic, políticas. structural, and El institutional cambio change is sistémico, urgently needed estructural, to address institucional se ongoing necesita tools of urgentemente colonization, para such abordar as herramientas de colonialism. colonización, así como el Some examples of colonialismo. colonialism Algunos in ejemplos de everyday mainstream colonialismo education en la include educación general incluyen monolingual and monocultural learning environments, aprendizajes such y as ambientes English-only monolingües, classrooms así with como white aulas de native clases que speaking son materials en inglés that exclude solamente, the peoples and que knowledges excluyen of las local speaker personas y communities conocimientos de and their lands. comunidades de idiomas locales y de sus tierras. Decontextualized, disembodied, Sacar de language as a contexto resource, de su cuerpo language as code to el lenguaje tasks, como such recurso, as lenguaje comprehension como activities, código, así, without tales any como acknowledgement of culture actividades de or comprensión history. fuera de cultura y fuera del contexto histórico, Privileging the Western print dando canon privilegio and a la quote-unquote versión standard impresa de forms of lenguajes language, such occidentales, as an así idealized como upper middle un class lenguaje homogeneous de language. clase alta y homogéneo, Deprivileging land-based or quitando community-based el privilegio de education, educación community basada language en la tierra definitions, y basada and en el visual lugar, oral las definiciones literacies, de idioma such as comunitaria y pictographs, así body como art, alfabetización standing stones, visual, and oral, idioms as semiótica, interpretation así or como acquisition of pictográficos, knowledge. arte corporal, And finally, eh, physical, piedras mental artísticas y punishment and sueños como violence for interpretación speaking a de heritage, conocimiento. Y por minoritized último, or indigenous language. la violencia de castigo físico, mental por hablar idiomas diferentes a los I idiomas propose coloniales. that we can Yo address propongo que colonialism abordemos by el including colonialingualismo knowledge al bridging incluir approaches to education unir and el policy. conocimiento, enfoques I de have named this conocimiento a la approach educación y la política. He trans-epistemic nombrado este language education. enfoque educación de idioma transepistémica. Trans-epistemic language Esta education educación de is a idioma way of learning, transepistémica es una teaching, manera de knowing, and being enseñar,
de aprender, de which enables conocer y de respectful ser, que and permite non-hierarchical conocimiento knowledge progression respetuoso while we y engage with no languages, verticalista, peoples, mientras cultures, and conectamos con lands. idiomas, personas, culturas y tierras. Some thoughts and Algunos suggestions I have pensamientos y for addressing sugerencias que colonialism tengo in para education abordar include, el but are colonialingualismo not en la limited to, educación incluyen, pero no se limitan using a the los example siguientes. of English as a Usar second el language ejemplo classroom for de adults. inglés como I segundo propose idioma, we aulas draw de segundo idioma on para our adultos. collective También heritage knowledges, sugiero que languages, abordemos and cultures. nuestros conocimientos, idiomas y When we culturas did de this nuestra in our English herencia as a second language cuando lo classroom, hicimos en one nuestras aulas de student, clase for como example, inglés como from segundo Turkey, idioma. Un shared estudiante de they had Turquía whistled languages there. compartió que tienen And another idiomas student silbados from Mexico y otro estudiante de shared México that chocolate compartió cómo el is the chocolate original hot es chocolate drink la and bebida original originated del in chocolate Mayan y culture. originó en la This cultura classroom maya. was in Esta aula Toronto, de clase era Ontario. en Toronto, Ontario. In our classroom, we Y en also nuestra learned aula de from clase local también indigenous aprendimos languages, de as I idiomas mentioned, such as indígenas Toronto, locales, como which can mencioné, be como translated Toronto, as que se puede where there are traducir trees standing como el in lugar the water. donde los árboles están en el All of agua. these activities Todas stimulated estas the actividades students and estimularon a engaged los them estudiantes more y in the los discussion and involucraron in the más en learning la discusión process. y el proceso de We aprendizaje. also learned from Esto indigenous también concepts aprendimos de such as conceptos indígenas water is como life. agua es la vida. Some suggestions for addressing Algunas sugerencias colonialism para in the abordar workplace include colonialingualismo en el lugar del trabajo multilingual incluyen policies to promote políticas visibility multilingües para of promover la local visibilidad indigenous languages de los idiomas alongside dominant indígenas languages locales in the al workplace. mismo tiempo que se usan los idiomas dominantes en el lugar del trabajo. Multilingual Como policies to dije, las promote políticas visibility multilingües para of promover la local visibilidad indigenous languages de alongside lenguajes dominant locales languages in indígenas the junto con workplace. los lenguajes dominantes en el lugar de Language and trabajo, cultural awareness training about conciencia the impacts of cultural colonialism, y de lenguaje y entrenamiento sobre el impacto del colonialismo, supporting local indigenous apoyar recruitment el and reclutamiento local community indígena outreach, y el alcance comunitario, and y supporting apoyar indigenous language learning el aprender and lenguajes also heritage indígenas language y learning more también broadly aprender de los to ancestros foster respect locales para for fomentar alternative el ways of respeto knowing a las and maneras seeing the alternativas de world. saber, de conocer y ver el In mundo. conclusion, Para concluir, el colonialism is a privileging of dominant colonialismo colonial es el privilegio languages, de los lenguajes dominantes knowledges, coloniales, los and conocimientos neoliberal y las valorizations valorizaciones of diversity neoliberales de in la education diversidad en la and educación policy. y en las políticas. Knowledge bridging El approaches and los enfoques indigenous de and unir el minoritized conocimientos language y awareness la in conciencia de education lenguajes indígenas y de and the minorías y la workplace educación y el can lugar de help trabajo address puede colonialism. ayudar a enfrentar el Now, I would like to colonialingualismo. open it up to the fellow Ahora me panelists gustaría pasar la and palabra a los pose the broader panelistas question y of poner la how do you pregunta think más we amplia can de cómo es address que creen que colonialism podemos in education hablar del and the workplace? colonialingualismo en Miigwech el lugar de Tapalev, trabajo. thank you so much, Miigwech everyone. And Tapalev, thank you muchas again for the gracias. invitation.